Bien, vamos a hacer un repasito de capacitores, de qué es lo que necesitamos saber para encarar cualquier problema que tenga que ver con estos capacitores. Y en principio vamos a trabajar siempre con los que llamamos capacitores de placas planas y paralelas. Estos son los capacitores más comunes, capacitores plano paralelos o de placas planas, los cuales ustedes vieron que son dos placas contrapuestas entre sí, placa metálica. Están separadas a cierta distancia, esto es importante, ¿no? Que no se tienen que estar tocando porque cuando entren en contacto, entonces estos forman un conductor, un cable, ¿no? A través de la cual la carga puede pasar y no se cargan, que es lo que nosotros necesitamos en un capacitor. Entonces estos capacitores plano paralelos van a tener una capacitancia, en realidad todos los capacitores tienen su capacitancia, pero que la podemos calcular con esta fórmula que tenemos acá. Esta es la capacitancia del capacitor plano paralelo. Bien, si tenemos después otra configuración que van a aparecer en algunos problemas, fíjense por ejemplo el problema número 11 o el problema número 12 acá, que aparecen capacitores cilíndricos y esféricos, ¿no? Que son placas cilíndricas centradas entre sí, o sea, concéntricas entre sí, como si fueran un cable coaxial, que tampoco están en contacto, o esferas concéntricas también, metálicas, que se carga una con carga positiva y otra con carga negativa. Esto hace un capacitor, pero entonces acá la capacitancia va a tener otra fórmula, digamos, va a ser distinta, va a tener que ver con el área de la esfera, la separación entre ellas, o el área del cilindro, etc. Pero entonces, salvando esos casos para esos problemas, en el resto vamos a considerar siempre que tenemos un capacitor, que la capacitancia está dada por esta fórmula. Es más, probablemente, cuando trabajemos con, bueno, la parte de circuito seguro, en la mayoría de los problemas se nos va a dar directamente el valor, o sea que ni siquiera va a haber que calcular o meternos en estas cuentas, porque en realidad no nos importan demasiado el área de las placas, la distancia, ¿no? Porque lo único que nos termina importando es la capacitancia en sí, que va a ser un indicativo de cuánta carga puede llegar a almacenar un capacitor. Entonces vamos a la siguiente fórmula, que es la ecuación del capacitor. Esta ecuación, en principio la podemos tomar como si fuera la definición de capacitancia, ¿no? Que es la relación entre la carga que tiene el capacitor y su tensión. Esa tensión va a aparecer porque acá, al tener cargadas las placas, tenemos un campo eléctrico este entre placas es uniforme, va en dirección perpendicular a las placas, de la placa positiva a la negativa, entonces acá aparece una tensión que vamos a llamar B sub C. La tensión B sub C se relaciona con la carga, mientras más carga haya, más grande va a ser la diferencia potencial o tensión, y entonces acá el factor de proporcionalidad es esta capacitancia que tenemos acá. Esta fórmula va a valer para todos los capacitores, después la vamos a rescatar más adelante también para trabajar con circuitos de capacitores y resistencias, o circuitos capacitores, resistencias, inductancias, o sea que esto vale para cualquier capacitor, y la vamos a usar bastante acá. Y bueno, por último, tenemos otra ecuación que vale también para todo capacitor, que es la ecuación que nos dice la energía que tiene un capacitor. La energía potencial eléctrica que forma al formar este campo, que tiene este sistema al formar este campo, simplemente por agrupar carga acá en cada una de las placas. Bueno, esto de manera general. Después lo que vamos a ver hoy también, cuando veamos la parte de circuitos de capacitores,
las combinaciones de capacitores en serie y paralelo. Entonces ponemos por acá como machete para acordarnos. Series son cuando tenemos dos capacitores o más conectados de esta manera. Entonces cuando esto lo cargamos con una pila, lo importante de tener estos que están en serie, llamémoslos C1 y C2, es que la carga sale de la pila, viene por acá, la carga, y entonces acá se va a encontrar primero con el capacitor C1 y después se va a encontrar con el capacitor C2. Ponemos acá el paralelo como para hacer la distinción ahora mismo. Paralelo entre dos capacitores C1 y C2. Bueno, si hiciéramos lo mismo, ponemos una pila también para cargar estos capacitores, va a venir la carga, Q, pero acá fíjense que una parte, Q1, va a venir para arriba y otra parte, Q2, va a venir para el capacitor 2. Entonces fíjense que acá la carga total que sale de la pila, movilizada por la pila, se tiene que dividir acá para cargar los dos capacitores, entonces acá esto ya nos da la noción de paralelo, ¿no? O sea, cuando tenemos una serie, la carga viene y carga los dos capacitores por igual, y después cuando estamos en paralelo, esta carga se tiene que dividir para cargar a cada capacitor por separado. Por lo tanto, fíjense, acá si viene la misma carga y pasa por C1 y C2, vamos a decirlo de esta manera, entonces la carga Q1 tiene que ser igual a la carga Q2. La capacitancia equivalente en serie estaba dada por esta fórmula. Estas son las recíprocas, ¿no? O sea, sumamos las recíprocas y acá nos termina dando la recíproca. Otra manera de escribir esto, que es exactamente lo mismo, es hacer 1 sobre C equivalente igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Si tuviéramos 3, esta fórmula, fíjense que acá pondríamos C3 a la menos 1, C4 a la menos 1 y acá lo mismo. También, o sea que siempre sumamos las recíprocas. Y la última condición que tienen los capacitores en serie, que el voltaje total que va a tener este conjunto cuando lo miramos desde este punto A a este punto B, o sea, el V total acá es B a B, va a ser la suma de las tensiones en cada capacitor. Pensémoslo de la siguiente manera. Si tienen la misma carga, Q1 y Q2, porque están en serie, pero si tuvieran una capacitancia diferente, acá lo que nos dice esta fórmula de para cada capacitor, es que si Q1 y Q2 es igual, y C1 y C2 son diferentes, entonces B1 y B2 van a tener que ser diferentes entre sí. Y acá la suma, cuando tenemos varios elementos, pasamos por varios de ellos, el potencial total va a ser siempre la suma de esos elementos. Bien, caso paralelo. Acá ya nos damos cuenta en este dibujo que tenemos que tener una parte de la carga Q1 que carga C1 y otra parte de la carga que va a cargar a C2. Entonces acá las cargas van a ser diferentes. Pero la carga total que tiene el conjunto va a ser igual a Q1 más Q2. O sea, ponemos acá si quieren, Q1 en general es diferente de Q2. Y entonces acá tenemos que las cargas se suman. Segundo, capacitancia. Capacitancia equivalente en paralelo era C1 más C2. Directamente la capacitancia se suman. Y acá es muy importante también, fíjense que la tensión V1 va a ser igual a la tensión V2. Esto directamente les diría que es la definición de tener dos elementos en paralelo. Cuando tenemos dos elementos en paralelo, C1 y C2, seguramente van a tener la misma tensión. Es la única manera que este circuito después esté en equilibrio. Y fíjense otra cosa también acá. C1 y C2 también están en paralelo con la pila. Entonces acá podríamos decir en este caso que estos tres están en paralelo, van a tener exactamente la misma tensión. Lo cual me permitiría en algún problema decir que acá B1 igual a B2 igual a E.
Pero nos vamos a quedar con los capacitores acá para que valga siempre, digamos. Tuviéramos 3 en paralelo, por ejemplo, uno más por acá, C3, acá tendríamos que poner B1 igual B2 igual B3. Entonces, fíjense acá que esto que está entre llaves son relaciones que va a haber entre 3 parámetros que son importantes para los capacitores, que están condensados acá en esta fórmula: la carga, la capacitancia y la tensión. Y que de alguna manera, ya sea que estamos en serie o en paralelo, las relaciones son las mismas, lo único que varía un poco es cuál es cuál, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, fíjense que en serie las cargas son iguales. En paralelo las cargas son distintas, pero las tensiones son iguales. Por otro lado, acá fíjense que en serie las tensiones se suman, y acá, y son iguales también, y acá las cargas son las que se suman. Entonces, a partir de acá sería como una especie de relaciones contrarias que existen, pero hay que tenerlas muy en cuenta, porque esto nos van a ayudar, digamos, después a hallar la carga total del conjunto en serie, o la carga de cada capacitor, la tensión total, o la tensión en cada capacitor. Entonces, a partir de acá, vamos a empezar a trabajar con algunos ejercicios, en los cuales yo les voy a marcar un poco cuáles son los diferentes tipos de ejercicios que vamos a ver. Los primeros ejercicios son los más fáciles, que tienen que ver con capacitancia. No quiere decir que estén al principio solamente, pero es, por ejemplo, nos dan el área de un capacitor, la distancia, etcétera. Entonces nosotros terminamos sacando ahí qué capacitancia tiene, qué pasaría, por ejemplo, si aumentamos el área o disminuimos la distancia, etcétera. Entonces, en principio, estos serían ese tipo de ejercicios. También podríamos sacar a ver qué cantidad de energía tenemos en ese capacitor, o qué pasa si lo anexamos con otro, cómo cambia la energía, la tensión, etc. Después, otro tipo de ejercicios son los circuitos de capacitores, que vamos a poner acá, que en general solamente tenemos por ahí el ejercicio número 3, pero también en el 2, en el 4, en el 5 también hacemos combinación de capacitores. Después tenemos 2 al menos, que son de reconexión de capacitores. Ejercicio 4 y el ejercicio 5. Y alguno más que tiene que ver con dieléctricos. Estos son los que nos van a interesar para resolver entre la clase de hoy y la clase que viene. Los que son de dieléctricos tienen que ver qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando ponemos un dieléctrico en un capacitor, que eso lo deben haber visto con cierto detalle, que hay alguno por acá dando vueltas, que tenemos por ahí un capacitor que está en el vacío, después se le pone un dieléctrico, hay que ver qué es lo que le pasa a la capacitancia, qué es lo que le pasa a la carga, etc. Pero después también tenemos casos más complejos como este, en el cual le ponemos 2 dieléctricos, entonces tenemos un capacitor un poquito más complicado acá. Hay otro por acá que es el 8, que le pasa más o menos lo mismo, pero en realidad ponérselos uno al lado del otro, se pone uno arriba del otro como si fuera un sándwich, una cosa así. Entonces eso lo vamos a ver con cierto detalle también. Vamos a marcar acá como ejemplos de estos ejercicios el ejercicio 8 y este de acá el 13. Y bueno, a partir de acá ya tendríamos más o menos todos los ejercicios que nos van a importar resolver. Después tenemos alguno otro análisis de caso, por ejemplo, que es qué es lo que le pasa acá
cuando vamos poniendo de a poquito el dieléctrico, o sea que no ocurre, no está todo el dieléctrico ocupando el espacio entre placas, que se lo vamos a ver cuando resolvamos este. Y se puede sacar también la fuerza que aparece sobre este dieléctrico, lo vamos a tomar más como un análisis de casos. Y estos dos los vamos a mencionar, pero después no van a aparecer nunca más los capacitores esféricos y cilíndricos, por lo menos. Entonces vamos a mencionar que en diferentes geometrías se cambia un poco la forma de la capacitancia, la fórmula matemática, pero que en realidad esto también funciona como capacitor, y una vez que tenemos el valor de esa capacitancia, entonces ya podemos trabajar con todo lo anterior. Pero esos probablemente los terminemos viendo también la clase que viene. Bueno, empecemos a ver. Esto se los dejo para que lo hagan ustedes, que es muy sencillo. Empecemos con el 5, vamos a ir de atrás un poco para adelante. El 4, perdón. Bien, acá tenemos un capacitor de 1 microfarad y otro de 2 microfarad que se conectan en serie con un suministro de 1200 volts. Esta es una pila simplemente, y lo que hay que hacer es calcular la carga de cada capacitor y su voltaje, y después tenemos una parte B que la vamos a leer después. Serie. Yo voy a llamar C1 al que tiene la capacitancia de 1 microfarad y va a estar conectado a C2 que tiene 2 microfarad. Entonces todo esto es lo que conectamos en serie. Yo les diría de manera conceptual, si quieren, acá nos dicen que la tensión, digamos, entre los dos es de 1200, o se conecta una red. Yo acá lo que haría es dibujar la pila de alguna manera. La vamos a dibujar al revés, que yo siempre la dibujo en ese sentido. Vamos a dibujar la pila acá de 1200 volts. Bueno, en este tipo de problemas, lo que nosotros necesitamos identificar es cómo se cargan los capacitores. Necesitamos saber cuál va a ser la placa positiva y cuál va a ser la placa negativa. Y para eso, en este problema no nos los dice, fíjense, pero nosotros vamos a tener que poner la pila, por ejemplo, con el positivo hacia la derecha, como hice yo, o podríamos cambiar y poner la pila acá con el positivo hacia la izquierda. Entonces, eso me va a determinar, esto que llamamos acá el positivo, y el negativo acá me van a determinar la polaridad de la pila, es el nombre que le da, pero la polaridad en sí me va a determinar cuál placa se carga positiva y cuál placa se carga negativa. Y esto en realidad es bastante sencillo, fíjense, nos centramos acá en el positivo. Vamos a decir entonces que la carga positiva sale de la pila, y entonces acá esta carga que es positiva va a venir a parar acá a la placa derecha del capacitor. Entonces podríamos decir que esta placa acumulada con carga positiva va a hacer que se repela la carga positiva que hay en esta parte del circuito. Recuerden que los capacitores no pueden transmitir carga a través de sí, pero fíjense que pensémoslo como lo pensemos, vamos a tener acá que el capacitor C1 también se va a cargar de la misma manera, ¿no? Si tenemos acá el positivo a la derecha de la pila, venimos acá y la placa de C2 se va a cargar positiva a la derecha también, y la placa de C1 también positiva a la derecha. Y las dos izquierdas van a ser entonces negativas. Entonces, sabiendo cómo está la pila puesta, digamos, la polaridad de la pila, podemos saber cuál va a ser la polaridad de los capacitores acá. Si yo pusiera la pila al revés, con el borne positivo hacia la izquierda, las placas de C1 y C2 izquierdas se cargan positivas y las placas derechas se cargan negativas. Entonces, bueno, vamos acá a la parte A, que es la situación inicial, en donde tenemos
estos dos capacitores que están cargados completamente a un voltaje total de 1200 volts. Entonces acá el V total entre el capacitor 1, el punto A, y el punto B, va a ser de 1200 volts. Bueno, como estaban en serie, ustedes se pueden fijar acá cuando quieran, ahora esto lo habíamos anotado. Cuando estamos en serie, los voltajes se suman, o sea que este V total entre capacitores va a ser V1 más V2, y tiene que dar esto 1200 volts. Bien, esto por un lado. Por otro lado, fíjense que al estar en serie acá, las cargas se compartían. Q1 va a ser lo mismo que Q2. Y si quieren también, por último, acá, lo anoto en rojo, Q1 va a ser C1 por V1, fórmula del capacitor aplicada al capacitor C1, y Q2 va a ser también C2 por V2. Entonces, de alguna manera, acá, fíjense que ya tenemos 4 ecuaciones para trabajar, que vamos a tener algunas cuantas incógnitas, por ejemplo, son V1 y V2, o Q1 y Q2, porque acá fíjense que si conocemos V1 y V2, sacamos Q1 y Q2 con estas fórmulas, o al revés. Si conociéramos cuánto vale Q1, conocemos cuánto vale Q2, y acá sacamos los voltajes con estas fórmulas de acá. Entonces ustedes podrían trabajar, si quisieran, sobre este sistema de ecuaciones, pero lo que conviene hacer es decir que este circuito con dos capacitores va a ser equivalente a un circuito más simple que tiene un capacitor, está conectado a la misma pila, y esta capacitancia de este capacitor va a ser la capacitancia en serie equivalente. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan cuál era la fórmula para la serie? Era 1 sobre la capacitancia. 1 sobre, claro, eso. Claro, es igual a la 1 sobre la Está bien, capacitancia 1 más la otra. perfecto. Perfecto, ¿no? No es la suma, por lo menos con decir que no es la suma, si lo quieren decir de manera un poquito más condensada, es la suma de las recíprocas. Entonces acá, fíjense que tenemos que calcular esto de acá. Entonces esto lo vamos a hacer una vez, después lo vamos a repetir si es necesario, pero fíjense que acá tendríamos que hacer primero 1 sobre 1 microfarad más 1 sobre 2 microfarad, lo sumamos, después lo invertimos y obtenemos equivalente. Pero entonces fíjense que acá esto lo podemos hacer siempre. Sacamos un factor común, C1 por C2. Después acá este 1 se va a convertir en C2 más este otro 1 que tenemos acá que se convierte en C1. Entonces ahora invertimos y obtenemos que la C equivalente va a ser C1 por C2 dividido C1 más C2, o C2 más C1. Entonces, ¿por qué es más fácil esta fórmula? Fíjense, porque resuelve la capacitancia en serie en un solo paso, y entonces nosotros podemos decir acá que esta capacitancia en serie sería el producto de las capacitancias dividido la suma. Entonces lo podemos hacer en un paso nomás. Pero si lo hacen de esta otra manera, seguramente en 2 pasos lo pueden llegar a lograr también. Y esto, fíjense que vale solamente cuando tenemos 2 capacitores. Bueno, C equivalente en este caso. 1 microfarad, digamos el producto, por 2 microfarad, y abajo tenemos que poner 1 microfarad más 2 microfarad. Entonces 1 por 2, 1, perdón, 1 por 2, 2. Técnicamente acá va a quedar 1 microfarad al cuadrado,
y abajo 1 más 2 va a quedar a 3, y acá te queda la unidad microfarad. O sea que acá, microfarad con 0,6666. 0,6 o 2/3 microfarads también puede ser. perfecto. Vamos a dejarlo de esta manera. Si ustedes quieren dejarlo como 2/3, también lo pueden hacer. Entonces acá, esto lo dejamos de esta manera. Bueno, otra cuestión que no sé si la hablaron con Gustavo o no, pero que también es importante acá, es que fíjense que cuando ponemos dos capacitores en serie, la capacitancia total que obtenemos va a ser siempre menor que cualquiera de las dos capacitancias que teníamos antes. No tenemos 1 y 2, y acá en serie nos terminó dando una capacitancia un poco menor, y esto es simplemente por la aplicación de esta fórmula, simplemente porque vale esta ley de las recíprocas. La C total nos va a terminar dando siempre algo que es menor a lo que teníamos con los capacitores por separado, seguro. Pero esto lo van a rescatar de vuelta cuando vean la parte de resistencias también. Bueno, una vez que tenemos el circuito equivalente, este de acá, lo que podemos hacer es, bueno, esto va a actuar como un capacitor en todos sentidos, es decir, que va a tener una carga total. Esa carga total va a ser la capacitancia equivalente por la tensión de ese capacitor, que vamos a llamarla B total. Y entonces, la tensión que va a estar este capacitor, como es equivalente solamente a estos dos capacitores, tiene que ser sí o sí 1200 volts, ¿no? Está en paralelo, vamos a decir acá, con la pila, entonces acá tiene que tener exactamente la misma tensión. 1200 volts. Entonces la Q total va a ser 0.6 por 1200 volts, y entonces ahí tendremos esta carga. 0.6 por 1200, 800. 720. 720 coulomb. Ah, sí. Coulomb. Bueno, pero yo lo hice justo por el número exacto, por eso me quedó 800. Ah, le hiciste por acá con el 0.6 periódico, el 2/3. Claro, claro. 2/3 por Sí, 1200, sí. 800. Sí, sí, vamos a usar ese número acá. Vamos a ponerle acá el 6 periódico. Sí, porque es mucha la diferencia. Ojo acá también, no tenemos, vamos a poner 2/3 microfaraday multiplicado por 1200 volts. Entonces esto lo que nos va a quedar es micro, por un lado, lo podemos tratar casi como si fuera una unidad aparte también, y Faraday por volt nos va a dar Coulomb. Acá puse nada que ver. Faraday por volt nos da Coulomb, el micro queda por ahí dando vueltas, entonces acá termina quedando 800 microcoulomb. Faltaba este de acá que también era 0.6. Bueno, entonces a ver, ¿qué es esta carga que estamos obteniendo acá? Esto es importante que lo podamos interpretar para cada caso, porque piensen que este capacitor es ficticio, digamos. En realidad lo que tenemos son estos dos capacitores. Si, esto que tenemos acá en serie, el capacitor equivalente sería, por ejemplo, si en vez de estos dos utilizáramos uno con esta capacitancia, sería exactamente lo mismo, pero estos dos también los podemos pensar como este capacitor ficticio. Entonces acá, fíjense que obtenemos una carga ficticia que la tenemos que interpretar de alguna manera. Entonces para eso, volvemos atrás y decimos, bueno, si este capacitor equivalente provenía de dos capacitores que están en serie, entonces esta carga total que yo tengo acá va a ser la carga Q1 y la carga Q2 compartida que tienen estos dos capacitores. Entonces eso lo dejo porque lo deben haber visto en teoría, no sé con qué detalle, pero supongo que como para poder trabajar seguro. Entonces acá vamos a agregar esto
que tenemos acá. Cuando trabajamos con el capacitor equivalente, la Q total de ese capacitor, cuando están en serie, corresponde también a los valores separados de cargas que tenemos. Q1 es igual a Q total y Q2 también es igual a Q total. Entonces, esta es la manera de que un capacitor equivalente nos sirve para resolver un circuito real, ¿no? Sacamos el voltaje o la tensión, sacamos la capacitancia equivalente y la carga, y después interpretamos según cómo estaban conectados, qué es esta carga o qué es esa tensión que estamos obteniendo. Entonces acá con este dato más, fíjense que tenemos Q1 800, Q2 800, podríamos sacar B1 y B2, y ahí terminar de resolver esta parte. Entonces seguimos por acá abajo. Por lo tanto, B1 va a ser Q1 sobre C1 y B2 va a ser Q2 sobre C2. Bueno, 800 microcoulomb dividido 1 microfaraday. Bueno, esto va a dar 800. Micro con micro se van, coulomb sobre Faraday me termina dando volts. Y acá tendremos que hacer 800 dividido 2, micro con micro se van y nos termina dando 400 volts. Entonces acá ya resolvimos la situación inicial. 800 más 400, fíjense además que en serie B1 más B2 nos tenía que dar 1200. Esta fórmula no la habíamos usado, pero después cuando hacemos 800 más 400, nos termina dando también que esta fórmula se satisface. Entonces, bueno, ¿a qué me refiero cuando decimos que acá ya resolvimos la situación inicial? Bueno, resolver un circuito de capacitores quiere decir que conocemos toda la carga de cada capacitor, conocemos, bueno, obviamente las capacitancias, y también las tensiones. Entonces para cada capacitor. Entonces ya no queda acá nada más para resolver. Bueno, entonces tomemos esto como un ejemplo de resolución en serie, y ahora el ejercicio va por otro lado también. Entonces ahora vamos a resolver la parte B por acá al costado. Parte B. Los capacitores que están cargados así de esta manera se van a desconectar de la red y se van a volver a conectar entre sí. En paralelo, ahora sacamos la pila esta que está dando vueltas por acá, la sacamos completamente, y lo que nos dice es que se conectan con las armaduras del mismo signo unidas. Por eso era importante, digamos, tener en cuenta ver cómo era que se cargaban estos capacitores, ¿no? Cuál placa era positiva y cuál placa era negativa. Entonces lo que tenemos que volver a hacer es calcular la carga y el voltaje final en cada uno de ellos. Entonces acá vamos a dibujar la reconexión exactamente como ocurre. Que esto se puede hacer, quizás a veces la práctica es peligroso, pero en principio si uno desconecta la pila, no le estamos dando tiempo ni un camino a la carga para que se vaya, o sea que acá esto, al desconectar la pila, nos va a quedar exactamente cargado como teníamos antes. Es lo peligroso de los capacitores, que nosotros desconectamos el circuito, podemos pensar que no pasa ninguna corriente, pero acá tenemos los capacitores cargados, entonces si metemos el dedo, esta carga se va a tierra. Hace un chispazo en el mejor de los casos, o puede producir una corriente un poco más fuerte. Entonces esto es C1 y C2, entonces lo que vamos a hacer acá va a ser, a C1 lo vamos a dejar exactamente igual como está. Pero a C2 lo vamos a desconectar por acá, y vamos a este punto que lo habíamos llamado B, este punto B lo vamos a conectar a este punto intermedio. Entonces lo que nos va a quedar va a ser algo así. La placa positiva de C1 va a quedar contrapuesta
con la placa positiva de C2. Y esto vamos a decir que ocurre en T0 segundos. Apenas los desconecto, los vuelvo a conectar y la situación en T igual a 0 segundos va a ser esta de acá. Bueno, veamos una cosa. Acá tenemos un voltaje, si se acuerdan, este era de 800 volts. Y acá tenemos un voltaje V2 de 400 volts. Entonces, lo importante de tener estas diferencias en el potencial de cada uno hacen que el circuito no esté en equilibrio. El circuito va a estar en equilibrio, o sea, se va a quedar exactamente como lo tenemos, sin cambiar, siempre que las tensiones, ¿no?, en cada uno de los elementos se igualen entre sí. Entonces acá lo que va a pasar, fíjense, esta carga de Q1 viene por acá y va a parar a Q2, o esta carga de Q2 va a venir hacia Q1, y entonces ahí va a variar la carga en cada capacitor hasta que las tensiones sean iguales, o sea, hasta que se encuentre de vuelta el equilibrio. Entonces acá lo que va a pasar, no importa el sentido demasiado, no hace falta que en estos problemas lo veamos, va a haber una redistribución de la carga. No entendí cómo decidís cuál es el lado positivo y negativo ahí de los capacitores. Esto venía de la conexión de la pila. Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, yo puse la pila esta con el borne positivo hacia la derecha. Entonces la placa derecha de este capacitor va a ser positiva y la otra negativa. Y si están en serie, este otro capacitor se va a cargar exactamente igual que este de acá. Entonces, eso fue lo que hicimos al principio. Los teníamos de esta manera. Y lo que hicimos acá fue, como nos dice el enunciado, cortamos la conexión que tenemos acá, lo separamos, y esta placa que es positiva la reconecto de esta manera, y esta placa que es negativa la reconecto con esta otra. Positivo con positivo y negativo con negativo, me va a quedar algo por el estilo. Ah, bueno, pero eso es porque te lo dice el enunciado, ¿no? Eso del positivo. Exactamente. El problema, Ok, vamos ok. a ver, ¿no? En los problemas de reconexión tenemos que tener bien en cuenta cómo se cargan las placas nuevamente, cómo se vuelven a reconectar las placas. Bueno, en este caso entonces volvemos acá. Tenemos diferente carga acá, tenemos diferente tensión, entonces seguramente va a haber una redistribución de carga para que las tensiones se igualen. Entonces, en la situación final, tendremos acá dos capacitores, C1 y C2, que ahora van a estar a una tensión final, vamos a llamar BF, B1 igual a BF, B2 va a ser igual a BF también. Acá quizás hay un poco más o menos de carga positiva en relación con antes, y acá lo mismo. O sea, acá tendremos una Q1 final, y acá tendremos una Q2 final, y lo mismo va a pasar de este lado, ¿no? Si se distribuye la placa positiva, la carga positiva, acá también va a pasar lo mismo con la placa negativa. Entonces, en esta situación final, ¿qué es lo que va a valer? Primero, el equilibrio de circuitos, B1 igual a B2 igual a BF. Por otro lado, podemos decir que Q1 final seguramente va a ser C1 por B final, y Q2 final va a ser C2 por el B final. Esto es lo que tenemos por seguro por ahora, la fórmula de los capacitores y la condición esta de equilibrio. Vamos a poner acá condición de equilibrio. Bueno, pero no se nos tiene que olvidar acá otra cosa que nos va a servir para terminar de resolver el problema y de entenderlo, es que acá lo único que hubo fue una redistribución de la carga.
Es decir, acá no hay ningún otro camino por donde pueda ingresar carga o se pueda ir. Por lo tanto, si antes yo tenía acá Q1 inicial y acá tenía Q2 inicial, se redistribuirán acá, formarán Q1 final y Q2 final, pero lo que sí o sí tiene que pasar es que la suma de las cargas finales sea exactamente igual a la suma de las cargas iniciales. Entonces, Q1 final más Q2 final tiene que ser igual a la carga total, vamos a poner acá, inicial. Esto es lo que llamamos la conservación de la carga. Bueno, inicialmente fíjense, tenemos por acá las cuentas, habíamos determinado que cada capacitor tiene 800 microcoulomb. Entonces, si Q1 es 800 y Q2 es 800, acá esta carga final, esta carga inicial, va a tener que ser igual a 1600 coulomb. Y entonces ya con esto tenemos suficiente para trabajar con estos capacitores y volver a sacar las tensiones en cada capacitor, sacar las cargas, etc. Entonces con esto alcanza para trabajar. Pero también podemos ver esto como un par de capacitores en paralelo. C1 y C2, como nos dice el enunciado, van a estar también en paralelo. Esto quiere decir que todo este circuito es equivalente también a un circuito con un solo capacitor que va a tener cierta carga, va a tener cierta tensión, y entonces acá tenemos que interpretar. Si sacamos el C equivalente acá, vamos a obtener el B total, que cuando tenemos en paralelo dos capacitores, esos dos capacitores comparten la tensión, y entonces la B total que vamos a sacar acá va a ser la tensión que tiene cada capacitor. Esta va a ser la interpretación del B total. Eso por un lado. Por otro lado, seguramente este capacitor, cuando esté esta tensión, va a acumular cierta carga. C total la sacamos como la equivalente, la capacitancia equivalente por el B total. Y esta Q total va a ser igual a la suma de, la interpretamos como la suma de las cargas que tiene cada capacitor por separado. Entonces, con estas condiciones que valen para el paralelo, podemos resolver el problema de dos maneras. Primero pensándolo de esta manera, y segundo pensándolo de esta otra manera, para la cual, digamos, estamos pensando en un circuito en paralelo. Ese se lo voy a dejar para que hagan ustedes, nomás es simplemente utilizar las fórmulas y las relaciones, y acá lo que ponemos son las respuestas finales. Q1 final igual a 5,33, bueno, esto no apareció en 5, a ver. Por 10 a la menos 4 coulomb, y Q2 final, vamos a ponerlo de esta manera para que se note que es el doble, ¿no? 10,66 por 10 a la menos 4 coulomb. Y el voltaje final, BF, va a ser 533, con un 3 periódico, acá, volts. Bueno, a partir de acá, ustedes resuélvanlo como les parezca. Lo resuelven de la manera A o lo resuelven de la manera B. Entonces acá van a tener que obtener estos mismos resultados que tenemos acá. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Bueno, volvemos a repasar si no la parte importante de este ejercicio. Pero hasta ahora quedó claro de cómo resolver los problemas por separado, más allá de la conexión. Sí. Bueno, cualquier cosa, en cualquier momento me vuelven a... me interrumpen. Lo importante de este problema, como habíamos dicho al principio,
no va a ser del todo la situación inicial y la situación final, porque fíjense que cambiamos de 2 en serie a 2 que están en paralelo, resolvemos de la misma manera, respetando siempre las relaciones entre carga y voltaje, entonces eso no sería ningún problema. Quizás el problema mayor en estos problemas de reconexión sería prestar muchísima atención a cómo es que se conectan entre sí. En este caso, se reconectan en paralelo con armaduras del mismo signo unidas. Un problema, digamos, por ahí equivalente podría llegar a ser que acá teníamos en paralelo en principio conectados a la pila y después los reconectamos de otra manera, ¿no? Podría ser con las armaduras de distinto signo unidas o reconectar algún capacitor más que esté descargado, ¿no? O sea, hay que prestar bastante atención y para eso también hay que prestar atención a cómo es que se van a cargar los capacitores inicialmente para respetar después esta reconexión como hicimos acá. Entonces veamos acá uno más, lo vamos a ver un poco por arriba, pero lo importante es ver acá esta otra reconexión, que va a ser la única posible cuando tratemos con solamente 2 capacitores. Bueno, acá en el problema 5, fíjense que volvemos a tener los mismos capacitores de antes, 1 y 2 microfarad, se conectan a la misma fuente de tensión, y ahora lo hacen en paralelo al principio. Acá tenemos una unión en paralelo. Bueno, ahora vamos a dibujar la pila para el otro lado, acá, el más. C1, C2, y llamemos C1 a 1 microfarad y C2 a 2. Entonces habíamos dicho, viene la carga de la pila, por acá, y acá cuando se encuentra en este nudo, bifurcación, o ¿no? Nodo también se llama, acá la carga se divide y una parte viene para Q2 y otra parte va a cargar Q1. Entonces acá, como estamos en paralelo, ahora en el chat. Bueno, no pasa nada, cualquier cosa está la clase grabada después. Estamos en paralelo acá. Entonces acá, cuando estamos en paralelo, acuérdense que esto ya nos indica que las cargas son distintas. Vamos a poner por acá, como un recordatorio, pero en realidad lo que va a valer es que si sacamos el equivalente, la Q total de ese equivalente va a ser Q1 más Q2. Por otro lado, paralelo, acuérdense que quiere decir que B1 tiene que ser igual a B2, como habíamos visto hasta ahora. Pero ahora además fíjense que también tenemos la pila en paralelo, o sea que la tensión que tiene la pila tiene que ser la tensión de C1 y la tensión de C2, que esta la conocemos, ¿vale? 1200 volts. Entonces a partir de acá, fíjense que Q1 y Q2 pueden salir muy fácil. Usamos la fórmula del capacitor y Q1 va a ser C1 por B1. Y Q2 va a ser C2 por B2. Uno por 1200, esto va a dar 1200. Ahora vamos a hacer las cuentas como corresponde acá. 1 microfarad por 1200 volts va a dar 1200 microfarad volt, y esto de acá era coulomb, o sea que acá vamos a poner coulomb. Y acá tendremos 2 por 1200, esto nos terminará dando 2400 microcoulomb. Entonces, Q total, en este caso, va a ser Q1 más Q2, tendremos, bueno, esa será la capacitancia, la carga si quisieran trabajar con el capacitor equivalente. Bien, yo lo resolví de esta forma porque me parece más sencillo. O sea, ustedes elijan, a veces cuando tienen acá circuitos por ahí lo suficientemente sencillos,
¿Cómo trabajan? Podrían haber sacado el paralelo directamente. El paralelo nos dice que tenemos una C total que va a ser la suma. 1 más 2 va a dar 3 microfarad. Entonces acá volvemos a sacar primero Q total, que va a ser 3 microfarad por 1200. Esto nos termina dando exactamente lo mismo que tenemos acá. Y acá el problema que yo veía con el paralelo en principio es que esto va a ser igual a Q1 más Q2. O sea que si yo quisiera sacar las cargas por separado acá, ahora tengo una ecuación con dos incógnitas, me las rebusco para resolver este problema, pero debería tener los mismos resultados de acá. Entonces a mí me pareció más sencillo primero trabajar con Q1 y Q2 y no venirme al paralelo, pero si ustedes quieren hacer la capacitancia equivalente, también van a obtener exactamente lo mismo. Entonces esto lo marcamos como alternativo, camino alternativo. Bueno, conocemos todo lo de este circuito, conocemos las capacitancias, cargas y tensiones. Entonces ahora pasamos a la parte B, que nos dice que los capacitores cargados se desconectan de la red y se conectan nuevamente entre sí, también en paralelo, pero con armaduras de distintos signos juntas. Entonces volvamos a prestarle un poquito de atención acá a la carga de cada capacitor. Bueno, acá viene la carga positiva. Acuérdense que nosotros vamos a pensar siempre en la carga positiva cuando veamos las corrientes, lo que se llama la corriente convencional, pero viene carga positiva y una parte viene al capacitor C2 y otra parte, la parte restante, viene al capacitor C1. Entonces acá fíjense que las placas que están contrapuestas al borne positivo se cargan positivas, y las otras entonces se tienen que cargar con carga negativa. Y acá voy a tener Q1 y acá Q2, que son 1200 y 2400, son diferentes, pero entonces acá voy a hacer la reconexión que esta reconexión va a ser, primero que saco la pila. Entonces acá las cargas van a quedar exactamente iguales. Positivo con positivo, negativo con el negativo. Pero lo que dice el problema que tengo que hacer acá es cortar la conexión acá, acá y acá, y reconectar, por ejemplo, este con este, positivo de uno con el negativo del otro, y por otro lado, ahora vamos a hacer así, este con este otro. Entonces cuando hago esa reconexión, lo que me va a quedar acá va a ser, inicialmente, en t igual a 0 segundos, capacitor C1 lo dejamos como está, por ejemplo, y lo que damos es vuelta el capacitor C2. Carga positiva, carga negativa, y acá tendremos carga negativa y carga positiva. Bueno, entonces nuevamente fíjense que acá la carga positiva ve esta placa con potencial negativo, o la carga negativa, entonces se va a traer directamente hacia acá. Y esta placa positiva también lo mismo, ve esta placa negativa y se redistribuye también. Bueno, fíjense que acá también, bueno, la conservación de la carga siempre va a valer también. Pero acá lo que va a pasar es que tenemos carga positiva, un total de carga positiva Q1 inicial, y un total de carga negativa, vamos a llamar menos Q2 acá. Entonces cuando se redistribuya, no importa mucho cómo lo va a lograr, acá de este lado vamos a terminar teniendo una carga neta, que va a ser Q1 menos Q2, y de este lado lo mismo, ¿no? O sea, acá la carga neta teníamos menos Q1 y más Q2, cuando hacemos la carga neta tendremos Q2 menos Q1, la misma carga pero con diferentes signos.
Entonces, esto va a ser la carga neta luego de la redistribución. O sea, la carga neta que teníamos para redistribuir. Esto también es una expresión de la conservación de la carga. Bueno, entonces, luego de la reconexión y luego de esta redistribución, o sea, luego de este cambio que vamos a llamar acá transitorio, la carga se termina de redistribuir y tendremos una situación final con ambos capacitores con cierta carga, el circuito en equilibrio, o sea que acá vamos a tener las mismas tensiones, y vamos a poner acá valor Q1 final y Q2 final. Entonces acá están en paralelo y además están en equilibrio, o sea que B1 tiene que ser igual a B2 igual al B final. Además, Q1 final va a ser C1 por BF, Q2 final va a ser C2 por BF, y acá la conservación de la carga me dice que Q1 final más Q2 final tiene que ser igual a la carga neta. Vamos a poner esto sin valor absoluto por las dudas que si calculamos esto nos dio negativo, entonces tener en cuenta que acá tenemos que tener en cuenta la carga neta. Total, cada capacitor de un lado va a tener cierta carga positiva y del otro lado va a tener cierta carga, la misma carga, digamos, pero negativa. Entonces nuevamente vamos a tener un sistema en el cual podemos resolverlo. Este sistema acá ya no podemos considerar, ¿no? La tensión cambió, si cambian las cargas va a cambiar la tensión, ya no podemos considerar que es la inicial, tenemos que sacar cuál es el valor, las cargas lo mismo, acá saquemos la carga neta, primero como para tener una referencia. Inicialmente, fíjense, cuando teníamos esta reconexión, hicimos esta reconexión en t igual a 0 segundos, teníamos 1200 microcoulomb acá, y de este otro lado teníamos contrapuestos 2400 microcoulomb, pero acá justamente por eso habíamos puesto el signo negativo. Es decir, que acá en esta rama del circuito tendremos 1200 menos 2400, y en esta otra rama para distribuir tendremos menos 1200 más 1400. O sea que en definitiva la carga neta en valor absoluto va a ser 1200 microcoulomb, o sea, la resta entre estos dos valores que tenemos acá. Entonces a partir de acá, con esta ecuación y quizás con alguna de estas de acá, podemos sacar primero B final y después las cargas por separado. Por ejemplo, podríamos decir que Q1 más Q2 final son C1 más C2 final, lo da 1200, sacamos el B final, y con este B final después venimos acá a estas ecuaciones y sacamos los Q1 final y Q2 final. Entonces nuevamente esto se los dejo para que lo completen ustedes. Vamos a poner acá los resultados nomás. Parte de Q1, 0,4 por 10 a la menos 3. Q2 va a ser 0,8 por 10 a la menos 3 dividido 1.2 por 10 a la menos 3. Pasa que no está el resultado final.
Bueno, a ver, pongamos esto en las mismas unidades, 400 microcoulomb. Esta de acá, entonces tiene que ser 800. Y el V final va a terminar siendo 400 volts también. Bueno, entonces acá, ahora vamos a pasar rápidamente a ver algún... Bueno, sí, tenemos un poco de tiempo como Yo, para... profe, déjame ¿Me copiar puedes ahí los explicar de vuelta la resultados. carga neta? Sí, ahora lo explico de vuelta. Dejo acá para que puedas copiar. No sé si es esa parte. Sí, profe, ahí lo copié, gracias. Carga neta, acá. Tiene que ver con cómo reconectamos los capacitores, porque ahora fíjate que si ponemos la placa positiva de uno en contacto con la placa negativa del otro, entonces al redistribuir, seguramente una parte se va a equilibrar de la carga, una parte de la carga se va a anular, digamos, porque estamos metiendo carga positiva con negativa. ¿Qué es lo que nos va a quedar en cada una de estas ramas, ¿no?, que tienen conexión entre sí? Bueno, nos va a quedar la carga neta, o sea, sería la suma, vamos a decir acá Q1 más Q2, pero teniendo en cuenta que esta es positiva y que esta es negativa, o al revés, ¿no? Esta es negativa y esta es positiva acá. Entonces a partir de acá la carga neta la podemos sacar de esta manera. Valor absoluto de Q1 menos valor absoluto de Q2. Da igual Entonces, cuál tomás como positiva y cuál tomás como negativa. da lo mismo, fíjate, porque acá si esta me queda negativa, como en este caso, esta otra de acá me va a quedar positiva. Porque inicialmente los capacitores estaban con igual carga, diferente signo en cada placa. Entonces al final, vos fijate que eso es importante también, que en la fórmula del capacitor o las relaciones estas que estamos viendo, siempre acá aparece el valor absoluto de cualquiera de las cargas en la placa, ¿no?, en el capacitor. Esta fórmula se usa con la carga que tiene en cada placa. No aparece el signo de la placa porque justamente el capacitor tiene en una placa positiva y en otra placa carga negativa. Entonces lo que estamos calculando acá con la carga neta es, ponemos acá la carga total a redistribuir. Entonces esto es un juego de equilibrio, si quieren. En ese sentido, tendremos cierta carga a distribuir, que será en este caso la carga neta, porque tienen diferentes signos. Entonces lo que tenemos que ver acá, que bueno, lo hacemos matemáticamente, lo que tenemos que ver es cuánta carga ponemos en cada capacitor para que este circuito quede en equilibrio. En ese sentido, este problema es exactamente lo mismo que el otro. Acá teníamos, por cómo hicimos la conexión, cierta carga a distribuir, la carga total o la carga neta, entonces tenemos que ver también cuál va a ser o cuánta carga le tenemos que dar a cada capacitor para que el circuito este también quede en equilibrio. No sé si se entendió un poquito mejor ahí. Sí, más o menos. Sí. Bueno, cualquier cosa, repásenlo para la clase que viene, lo volvemos a hablar. De todas maneras, estos dos problemas que vimos hasta ahora son los únicos en donde va a haber reconexión de capacitores por ahí. Los parciales en general tomamos otras cosas, pero bueno, no quiere decir que este no pueda volver a aparecer por ahí. Creo que hay alguno más en el libro, en el Sierre-Semansky. También entonces, si está resuelto, lo pueden ver ahí. Si no, el Sierre, Profe. yo tengo los solucionarios, no sé si ustedes los tienen, pero capaz que les sirven para ver los problemas de que no están resueltos. Sí. Ah, no. Me serviría tener el resultado de los cosas. Porque, ponele, yo hice en el 4, el anterior, me dio la última parte, la de reconexión, me dio como la mitad de lo que habíamos puesto recién. A ver, vamos a ver qué es lo que vos hiciste, digamos. Em, O sea, ¿podés identificar, por en el- ejemplo, acá qué es lo que hiciste diferente, por ahí como para sí, encarar igual por digo en ahí? el 4, ¿no? Pero sí, hice, no sé, o sea, también planteo, o sea, que tenemos la carga que se distribuye, o sea, la suma de las cargas de los dos capacitores va a ser la misma que ya me había dado antes.
y que la nueva tensión, digamos, la nueva diferencia potencial va a ser igual entre ambos capacitores, que eso es lo mismo que habíamos planteado ahí. Claro, esta parte de acá. Claro. El tema es que, no sé, o sea, eso, claro, esos cálculos, todos me dio la mitad. O sea, te dio acá Me dio 2,6666. bien. Y Sí, sí, porque el y el número otro 4 ese te me tiene dio que lo haber mismo que el de 5. arriba. Claro. Y el potencial a la mitad. Pero no sé por qué, porque estoy hace un rato revisando. Desde que estamos haciendo el 5 que estoy revisando por qué. Y no sé por qué. Está bien, a ver. Pará, pero ¿por qué? Profe, ¿por Fac- qué dice que la carga total es 1600? ¿No era 800? No, porque cada capacitor, ahí debe estar el problema. Fíjate que acá en serie las cargas de los capacitores son iguales. Acá. Claro. Entonces, en total acá tenemos 800 en uno y 800 en otro. Entonces acá la carga total que vamos a tener en juego para redistribuir va a ser 800 más 800. Ah, pero yo pensé que. Ah, claro. Yo pensé que teníamos, o sea, tenía toda la misma carga, porque cuando habíamos hecho o sea, sé que los dos tienen la misma, pero cuando habíamos hecho el equivalente, el Claro, capacitor ese equivalente, equivalente, esa es una cuestión que claro, hay que tener bien en claro de interpretación. Cuando sacamos el capacitor equivalente, ese capacitor vale por los dos, en algún sentido, ¿no? Pero claro. la carga de ese capacitor equivalente sería la misma que tienen cada capacitor por separado. Entonces, esa es Ah, la ok. manera de interpretar ese capacitor equivalente. Tiene que ver simplemente con las relaciones estas, trabajando. Lo deben haber visto en teoría, como les digo, pero quizás no le prestaron atención o lo han pasado un poco por alto también, por Puede una ser. cuestión de tiempos, ¿no? O sea, Gustavo, pero es una cuestión de interpretación. Acordate que los capacitores equivalentes son ficticios en sí, no son un capacitor real. Entonces, el voltaje que obtenemos, la tensión que obtenemos, las tenemos que interpretar en base a los capacitores reales. Entonces Claro. ahí debe estar el factor 2. Ahí vos debes haber calculado Claro, claro, sí, sí, 800 ahí está, es eso. Pero no, claro, no sabía que cuando hacíamos el capacitor equivalente es como que tenía la carga de, o sea, como de tienen cada igual uno. carga que los otros, claro, es como la carga de cada uno. Está, listo, Claro. gracias, Entonces profe. eso es lo único. Y en paralelo, la carga total que uno saca es la Y ahí no carga, la me, suma. Ahí sí es sí, la no, suma. no me afecta el equivalente porque ahí es lo mismo. Bien, al final Gustavo subió las resoluciones de esta guía o de las otras. Creo que sí subió una al final de esta guía, Bueno, está el bien. viernes, Yo creo, como el para que pasado. ustedes vayan teniendo. Si No, esto por después el subir igual las de las anteriores también, si las tenés. Bueno, perfecto. Sí, 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 están todas por acá, les armo un PDF con las Bueno, que van. digo nomás para corroborar, ¿viste? Bien. Bueno, vamos a plantear el número 3. El número 2, por ejemplo, y el número 1, que son fáciles, los dejo para que hagan ustedes. Planteamos el 3, aunque sea que también es bastante largo para hacer, pero por lo menos lo dejamos planteado como para ver la resolución final la semana que viene. Y si podemos, hacemos alguno más, pero si no con esto estoy conforme, podríamos plantear el resto que quedan la clase que viene. Bueno, acá en este problema que tenemos el 3, tenemos 7 capacitores, y la parte A que tenemos que hacer acá es ver cuánto vale la capacitancia equivalente entre el punto X e Y. Eso es importante también, que hasta ahora no lo habíamos hablado, pero en principio nosotros podríamos sacar la capacitancia equivalente, por ejemplo, entre X y el punto A. Entonces acá fíjense que tenemos todo todos estos capacitores acá, serían 3 que están en paralelo, entonces acá sacamos la capacitancia equivalente solamente de esta parte. O podríamos hacerlo para cualquier parte del circuito, y en particular acá para lo que vamos a llamar todo el circuito completo. Está bien que acá puede seguir, ¿no? Puede haber, por ejemplo, una resistencia, otro capacitor, acá, no sé, una pila, lo que fuera, pero en principio siempre que tengamos así un circuito que vamos a decir abierto, que acá no se sabe cómo sigue, seguramente va a estar alguna tensión, va a haber una tensión entre Vx e Y, y entonces esa tensión, no importa que la genere, la podemos pensar a manera conceptual como si estuviera generada por una pila. Entonces esto nos va a ayudar a pensar
un poco las cargas en los capacitores, nos va a ayudar a pensar también las tensiones en esos capacitores, pero en principio esto por ahora lo vamos a dejar por acá. Está cierta tensión, hay cierta diferencia potencial entre Bx e Y, y entonces acá lo que nos piden es sacar la capacitancia equivalente de todo el conjunto. Entonces vamos a poner acá el paso 1, que sería simplificar el circuito. Bien, acá simplificar el circuito quiere decir agarrar de a dos capacitores y ver si esos capacitores pueden estar en serie o en paralelo y sacar la capacitancia equivalente. Nos va a quedar en ese primer paso un capacitor menos, ¿no? Tendremos 6, y ahí volvemos a hacer la comparación, y ahí directamente vamos simplificando el circuito hasta llegar a un solo capacitor. Acá en general, en todos los problemas que veamos dentro de la cátedra, vamos a poder simplificar el problema a un solo capacitor. Pero también, como para hacerlo un poco más rápido, lo que podemos hacer es hacer comparaciones de más capacitores, si salta a la vista, digamos, cuál es la relación entre ellos. Por ejemplo, este de acá. Y este de acá. Quizás que si quisiéramos ver esto paso por paso, tendríamos que comparar 3 con 4 que están en paralelo, sacamos el capacitor equivalente y comparamos el equivalente con 5, están en paralelo, y ahí hacemos en 2 pasos lo que podemos hacer en uno acá. Estos 3 están en paralelo en sí. Lo importante, digamos, más allá de este problema en particular que tiene estos 3 que están en paralelo, es darse cuenta que en principio podríamos no lograr ninguna relación entre dos capacitores cualquiera también. Eso después les va a surgir a ustedes cuando quieran encarar alguno de estos problemas. Por ejemplo, si yo quisiera ver la relación que hay entre C1, vamos a poner este, C2, C3 y C4, acá no hay ninguna relación, no están en serie, no están en paralelo tampoco, están en el medio estos que tenemos acá. Entonces las relaciones en general entre capacitores uno las tiene que ver a ver si saltan a la vista, si no, en general sí, pero si no, ir viendo a ver cuál puede relacionar con cuál para ir simplificando el circuito paso a paso. Entonces el primer paso acá, vamos a ponerlo paso 1'. Si tenemos estos 3 que están en paralelo, ¿cuál era la regla de asociación en paralelo para capacitores? La capacidad equivalente es igual a la suma de las capacidades. Perfecto, entonces tendríamos que hacer acá 3 más 4 más 5, y esto nos daría la capacidad equivalente, y esta la vamos a llamar C123, la capacitancia equivalente. Entonces cuando nos dimos cuenta de eso, acá este circuito nos va a quedar un poco más simple. C123. Por otro lado, vamos a poner acá que teníamos C4. Esto lo vamos a llamar C5, C6 y C7. Entonces abajo vamos a tener C5, y fíjense que también acá en este paso, C6 y C7 son independientes completamente de estos 3, y si nos damos cuenta que están en paralelo, también podríamos sacar el capacitor equivalente C67. Entonces, a ver, démosle un valor. C123 va a ser 3 más 4, 7, más 5, 12, o sea que acá tendremos un 12. Y acá C67, 4 más 2, 6. Bien, sigo teniendo muchos capacitores todavía. Hasta que no tengamos uno solo, no vamos a parar. Vamos a poner acá el paso 1, 2', que va a ser acá simplificar este circuito
de la mejor manera que podamos. Por ejemplo, en este circuito más simple, ¿cómo podríamos seguir adelante? Como si estuviera en serie. Bien, a ver cuál está en serie o cuál está en paralelo entre sí, como para ver el siguiente paso de simplificación. Estos O dos, ¿cómo sea, están, por 1, ejemplo? 2 y 3 y 4 están en serie. Bien, entonces acá lo vamos a calcular ahora, pero podemos pensar esto como C1, 2, 3, 4. Y por otro lado, fíjense que por la rama de abajo tenemos C5 y C6, 7 también que están en serie entre sí. O sea que esto seguro que va a ser un capacitor equivalente, que lo vamos a llamar acá C6, 5, 6, 7. Entonces, bueno, acá tenemos que aplicar la ley de la serie de capacitores. Entonces acá, quizás cuando hay que hacer varios, sí conviene hacer la que habíamos visto al principio. C1, 2, 3, 4 va a salir como la combinación de C1, 2, 3 y C4, o sea que acá hacemos el producto, 12 microfarad multiplicado 4, y abajo sumamos 12 más 4. Entonces, bueno, 12 por 4 da 48, dividido 16, esto va a dar 3. Y C567 tendríamos que hacer 3 por 6, 18, y abajo hacemos 3 más 6, 9. 18 sobre 9, esto va a terminar dando 2 microfarads. Y bueno, ahora nos centramos en este circuito. Fíjense que acá tenemos el paso 1', vamos a poner 3', para marcar que todo es la misma simplificación. Finalmente llegamos a que estos dos están en paralelo, y entonces acá vamos a tener el C total equivalente, que va a ser la suma de estos dos, que va a ser 5 microfarads. Entonces acá tenemos resuelta la parte A. Fíjense que lo que habíamos aplicado antes para dos capacitores, que lo hacíamos en un paso, tenemos que ver si estaban en serie o en paralelo. Acá esto lo podemos repetir, y los capacitores equivalentes a la vez seguramente van a estar en serie o en paralelo, o sea que podemos seguir y seguir y seguir hasta tener un circuito con un solo capacitor. Cuando tenemos el circuito equivalente, acá si no nos importa ningún detalle de los capacitores reales, por ejemplo, no nos importa qué carga exactamente va a tener C1 o C4 o el que sea, directamente podemos hablar en términos de la tensión total, entre X e Y, la carga total que va a tener este sistema, y olvidarnos de ahí en más de que ese capacitor equivalente en realidad corresponde a todos estos de acá. Pero si por ejemplo acá cuando tenemos la parte B, nos dicen que sobre el capacitor de 5 microfarad, que es este de acá, tenemos una carga de 120 coulomb, y a la vez nos van a decir que usemos este dato para sacar esta diferencia de potencial. Entonces ahí lo que podemos hacer una vez que simplificamos el circuito sería volver paso a paso atrás, armar el circuito nuevamente e ir sacando entonces los valores para cada capacitor. Esa parte la vamos a hacer la clase que viene porque es una parte larga. Yo les voy a dejar por acá la respuesta que da el... Bueno, si ustedes la tienen, la van a tener acá, pero voy a dejarles las respuestas ahí como para que se acuerden de mirarlo. Esta segunda parte generalmente depende fuertemente de cómo es el problema y del ingenio que quizás ustedes tengan para
resolver este tipo de circuitos. Por ejemplo, fíjense, les doy una pista de cómo empezar. Profe, una cosa, Sí. antes que lo hagamos. Entonces, en este caso, ponerle también, vamos a tener que hacerlo de antes, lo de las cargas. Lo que me había confundido yo. Sí, Tipo, exactamente. si hago algún Sí. que otro equivalente, lo tengo, o sea, es como que tengo que sumarlas. Claro, exactamente eso, Claro, eso porque lo justo a mí tenés que me dio tener la en cuenta. mitad ahora de eso, de 64, me dio 32 voltios. Está bien. Bueno, Así entonces que ahí yo creo que me acuerdo de eso. seguramente hubo algún paso en donde había algún capacitor en serie Sí. que lo sumaste, no sumaste las dos cargas por separado. En definitiva, bueno, como para que les queden claro, ¿no? O sea, cuando nosotros ponemos dos capacitores que están en paralelo, es para aumentar la carga que tienen esos capacitores en sí, porque entonces la carga total es la suma de las dos cargas. Cuando están en serie, cada capacitor por separado va a tener cierta carga que va a ser la que tiene el capacitor equivalente, pero acuérdense que cada capacitor por separado es el que tiene esa carga. Entonces, si tenemos tres capacitores o más en serie, acá tres capacitores, con el equivalente sacamos la Q total, por ejemplo, de 1.2 milicoulomb, pero la carga que tenemos en el sistema sería acá 1.2 más 1.2 más 1.2. Entonces, es lo único que habría que tener en cuenta. Acá si quisieran empezar a ver, digamos, cómo resolverlo, fíjense que con la capacitancia de 5 microfarad y la carga, podemos sacar la tensión. Esta tensión que llamamos B3. Esta tensión en B3, como está en paralelo con C2 y con C1, va a ser igual a B2 y B1 también. O sea que acá ya fíjense que vamos sacando, en base a las relaciones, respetando las relaciones, cuáles van a ser las tensiones en estos capacitores. A partir de ahí, si tenemos B2 y B1, tenemos las capacitancias también, o sea que podemos tener la carga Q1 y Q2. Y ahora el conjunto este va a tener carga Q1, Q2 más Q3 porque están en paralelo. Y entonces el capacitor C123 va a tener la carga total igual a la suma. Y ahí aplicamos, por ejemplo, serie. Tenemos este valor y este C123 está en serie con este de 4. Entonces acá podemos empezar y decir que C4 va a tener exactamente la misma carga que C123. Entonces vamos resolviendo así de a poco en cascada, digamos. Sacamos un valor, con ese valor nos las ingeniamos para ir sacando otros valores, siempre respetando las relaciones que hay entre carga y voltaje, serie y paralelo. Entonces, esto como nos va a llevar cierto tiempo, quizás podemos hacer una apuesta en común la clase que viene. Yo, si puedo, les consigo algún ejercicio un poco más sencillo acá también de capacitores, porque esto no es tomable en un parcial con 7 capacitores, pero con 3 seguramente sí, y con 4 quizás también. Pero el razonamiento es exactamente el mismo. Entonces vean la respuesta acá, traten de llegar, si no, como este paso que vimos acá, y a partir de ahí seguramente van a poder sacar esta tensión, que fíjense, otra cosa. En todos los circuitos que nosotros vamos a ver, que son circuitos ideales, y en realidad en la práctica también, bueno, cuando vemos resistencia se va a poder ver un poco mejor. La diferencia de tensión esta que nos piden acá, Vx, Z, solamente se va a deber al capacitor 3, acá, entonces el capacitor 5, perdón, este de acá, el 5. Bxz va a ser igual a B5. Porque acá los cables que consideramos son ideales, siempre no tienen ninguna resistencia, por lo tanto tampoco van a ofrecer ninguna caída de tensión. Entonces fíjense que partimos acá del potencial en X, acá tenemos igual potencial porque no varía la tensión durante el cable, ¿no? Y acá recién va a haber una diferencia de potencial o de tensión porque pasamos a través del capacitor. Pero una vez que terminamos, cuando llegamos a Z, seguimos por un cable. Entonces a partir de acá la tensión, esta que nos piden, va a ser la tensión en 5.
que es lo último que necesitan saber como para terminar de resolver este circuito, ¿no? De ir viendo. Profe, una Sí, cosa. Entonces, claro, porque a mí me dio 64, pero me dio la tensión, pero en el capacitor de 3 microfarads. Ese que está ahí. este de ¿Esa acá. sería la que tenés que sacar? Exactamente, sí, sí. Yo pensé que cuando decía la diferencia potencial era como la que está en el punto X, ponele, menos la que está en ese capacitor. No, no. O sea, acá es la tensión de este capacitor. A ver, a partir de ahora nosotros vamos a trabajar con los elementos de circuitos con la tensión en el capacitor, que esto sería la diferencia potencial entre placas. Esta placa negativa va a estar a cierto potencial y esta otra positiva va a estar también a otro potencial. Lo que llamamos V acá es la diferencia potencial entre placas, simplemente para no andar poniendo el delta V en todos lados. No, claro, entiendo. Pero ahí pregunta entre Y y Z, por eso decía. En esta parte pregunta entre X e Y. X, No, X no, y Y y Z, Z, perdón. esa, Y tenemos acá X y Z. Serían estos claro. dos. Vos O sacaste sea, una vez que esta, yo tengo, claro, una vez que yo tengo ponerle la diferencia potencial del primer capacitor que está abajo, este de acá. ese, una vez que yo tengo esa, ¿cómo calculo la diferencia potencial entre esos dos puntos, X y Z? Como te digo, acá la tensión no va a cambiar por el cable, o sea que esta tensión que te piden acá solo abarca este capacitor, entonces tenés que sacar la tensión acá en el capacitor 5. Eso lo vas Claro. a poder hacer el día que vos tengas, por ejemplo, la carga y la capacitancia, que bueno, obviamente la tenés. Entonces tenés carga y capacitancia, podés sacar cuánto vale V5. Claro, ¿y ese B5 la respuesta al problema o sería No, ese el V5 es B la en X? respuesta del problema, exactamente. Ok. Yo lo que había hecho era BX, ponele, B en el punto X, Sí. menos B en el B5. Claro, pero es Está una mal. cuestión ahí de interpretación, o sea, vos acá, si querés vas a tener un potencial, 0 voltios, no sé, 0, no cambia el potencial, y cuando llegás a Z, acá, para llegar a Z tenés que pasar por el potencial este que llamamos V5. Claro. Entonces VZ0, o V, o sea, final menos inicial, va a ser el potencial que tenés en Z menos el potencial que tenés en X. Y acá la única razón por la que varió el potencial es el V5 este que tenemos acá. Entonces acá, Ah, este V5, vos lo escribís simplemente como si fuera un potencial en un punto, pero en realidad corresponde a la diferencia potencial. claro, o sea, en ese planteo es como que desde o en I va a tener la diferencia potencial total de como si fuese la suma de los capacitores. Claro, entonces sí, acá tendrías. Claro, yo lo planteé al revés, como que en X tenía la suma de capacitores. Por eso lo resté, no sé si se entiende. Está bien, sí te entiendo, en sí me parece, pero digamos, esto que lo tendremos que escribir de esta manera siempre, Q por C por delta V, acá simplificamos y ponemos V, entendiendo, ¿no?, que es la diferencia potencial entre placas. Acá, entonces este V5 no corresponde al valor absoluto de un potencial en el capacitor en sí, sino que corresponde a la diferencia potencial que hay entre placas. Ahí pusimos 5 voltios, Sí, quiere decir que acá tenemos 0, por ejemplo, y acá en nuestra otra placa tenemos 5. Y hacemos el delta V, no más. exacto, a eso me refiero. Pero en vez de tener 0 y 5, si yo tengo 8 y 5, ponele. ¿Cómo 8 y 5? De un lado, o sea, viene 8 y Viene, sale claro, viene 5. 8, 8, 8, 8 por acá, acá llegas a 8 con esta placa, pero el potencial en esta placa va a ser 8 más V5, lo Claro, que pero vos eso llamás porque viene, V5. eso porque estamos suponiendo que la corriente tiene ese sentido, ¿o no? Sí y no, porque al capacitor no le va a interesar, digamos. O sea, cuando escribimos acá Ah, C por V, lo que nos interesa en el capacitor es el valor absoluto del potencial, cuánto varía, listo. y acá la carga también, porque fíjate que si acá le metemos un signo, acá la carga también va a tener un signo menos. Claro, Entonces, perfecto. la ecuación del Sí, capacitor por lo entendí. menos no le va a interesar para dónde crece o decrece el potencial, sino directamente que el potencial ese diga la carga que uno tiene en cada placa, también sin su signo, por ahí. Está perfecto. Ya entendí, profe. Gracias. Bueno,
Perfecto. Veamos a ver, 8:23, ya estamos por cortar. Cortemos acá directamente. Si quieren hacer algún ejercicio más, ustedes hasta ahora con lo que vimos, podemos hacer el número 7, el número 6 también, y después la clase que viene vemos primero el número 13, con ese después vemos el número 8, que se puede entender un poquito más fácil, y el número 14 seguro. Charlamos sobre estos dos y ya con eso tenemos prácticamente la guía completa. Bueno, les voy a pedir también, antes de que se vayan, si pueden anotar en el chat el nombre, así después paso la asistencia para monitorear. Y cualquier cosa, bueno, nos vemos la clase que viene. Buen fin de semana.